¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es David Alejandro Valerio Guzmán y este video está hecho para la materia de Ciencia y Técnica con Humanismo. Mi número de alumno es 21180323. En este video vamos a hablar de 5 preguntas acerca de esta pandemia. Para ti, ¿qué es la pandemia? Bueno, para mí la pandemia es un evento holocáustico que vino a cambiar relativamente toda nuestra realidad. ¿A qué me refiero con esto? Cambió la forma en la que hemos vivido todo este tiempo, cambió nuestra rutina, cambió nuestro trabajo, cambiaron todas las actividades que hacíamos día con día, cambió en el ámbito político, cultural, hasta en el tema psicológico y algo muy importante en el que a la mayoría nos ha afectado es en el tema económico. ¿Cómo manejaste el aislamiento y cómo fue la relación con tu familia? Pues mira, el aislamiento para mí realmente sí fue algo difícil, ya que yo no estoy acostumbrado a estar como en un solo lugar. Yo estoy acostumbrado a ir a la escuela, después ir a trabajar y estar siempre en constantes actividades, pero ese aislamiento sí me ha costado un poco, ya que tengo unos abuelitos de la tercera edad, entonces lo que es mi mamá y yo nos fuimos con ellos toda esta pandemia, que fueron relativamente 6 7 meses, entonces estuvimos todo el tiempo en la casa, casi no salíamos solo para lo indispensable. Un miembro de la familia solo salía a hacer el súper de cada 15 días, procurábamos hacer eso. Procurábamos antes escribirlo en un papelito como todas las cosas que necesitábamos para no estar saliendo constantemente. Entonces, así es como lo hacíamos. La relación con mi familia creo que fue muy buena. En lo personal creo que esta pandemia también nos ha servido. ¿Por qué nos ha servido? Porque nos acercó mucho a nuestras familias. Muchas veces ya no, por estar en la escuela, en el trabajo, cosas así, ya no nos sentábamos a comer juntos, ya no platicábamos de cómo te fue hoy. A lo mejor sí, pero no como en esta pandemia, para mi parecer. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa es de que, por ejemplo, esta pandemia con mi familia lo disfruté porque hicimos actividades recreativas. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de esto es de que, por ejemplo, en esas épocas mis abuelitos compraron piso, entonces lo pusimos entre los cuatro. ¿Por qué lo pusimos entre los cuatro? Porque no queríamos que entrara alguien externo a la casa, porque podía ser peligroso para ellos, más que son de la tercera edad. Entonces lo intentamos instalar nosotros. Fue una experiencia bonita, porque luego no nos quedaba bien, quedaba medio chueco, nos pegamos los dedos, entonces fue una convivencia bonita, al final de cuentas lo logramos, que es lo importante, pero fue una convivencia bonita porque hace mucho no hacemos una actividad los cuatro, porque siempre, por ejemplo, yo estaba en la escuela, luego en el trabajo, mi mamá en el trabajo, mi abuelito es maestro, daba clases y mi abuelita estaba en la casa, entonces tenía mucho tiempo que no convivíamos así. ¿Qué planes cambiaste con esta pandemia? Ah, en primera la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque cambié una modalidad en línea. Es totalmente nueva para mí porque siempre la había hecho en presencial. Entonces es como un cambio un poco drástico que realmente sí me ha costado un poco de trabajo. En segundo el trabajo. El trabajo también cambió a modalidad en línea. Digo, sí es un poco más difícil pero no tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te puedes acoplar más fácilmente a eso. Sí, no, ¿por qué? Porque luego, para hacer la comunicación entre tus compañeros, a veces no es tan fácil, porque un compañero, por ejemplo, dice, envía este archivo, otro dice, es que no me lo han mandado, entonces es todo un rollo que realmente sí se ha complicado y yo creo que la comunicación en el trabajo es algo muy esencial que no hemos sabido sobrellevar. También nos afectó, por ejemplo, planes a futuros. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, en verano tenía planes de salir de vacaciones y afectó la pandemia. ¿Por qué? Porque pues ya se cerraron todas las playas, todos los lugares turísticos quedaron cerrados. Entonces, eso también ha afectado. En otras cosas como, por ejemplo, el hogar, ¿en qué nos afectó la pandemia? Nos afectó tanto en que ahora, por ejemplo, se tuvo que comprar un tapete sanitizante, mucho sanitizante para limpiarnos, gel antibacterial, cubrebocas. Todo esto ha cambiado mucho y cambió en un dado caso para bien. ¿Por qué? Porque pues, por ejemplo,
los medios electrónicos han evolucionado mucho con esta pandemia. Mucha gente que a lo mejor no sabía usar el teléfono, la computadora, gracias a esta pandemia lo ha sabido usar. ¿Con las restricciones de la pandemia, la libertad se vio afectada o crees que había alternativas? Yo creo que en esta pregunta hay un poco de las dos. Se vio afectada porque nos limitó el acceso físico. Voy a poner un ejemplo en el tema de la economía, ¿no? Por ejemplo, muchos locales, plazas comerciales, restaurantes, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con ámbitos económicos se vio afectado porque vivían de nosotros las personas, por así decirlo, ¿no? De que fuéramos a consumir sus productos, de que fuéramos a sus tiendas a comprar ropa, etcétera, etcétera. Entonces, muchos negocios y principalmente los pequeños negocios se vieron afectados porque como ya no había acceso de que nosotros fuéramos a sus tiendas, tenían menos ventas, entonces por ejemplo en ese aspecto ellos se vieron muy afectados y tuvieron que cerrar sus puertas. Digo, ese es un ejemplo entre muchísimos que hay porque esta pandemia afectó y limitó en muchos aspectos. Ahora, en el aspecto de que había opción, sí había opción. ¿Por qué? Porque gracias a esto se abrieron nuevas tecnologías que ayudaron a, por ejemplo, ahora voy a poner el ejemplo de las marchas, ¿no? Las manifestaciones. Las manifestaciones obviamente se hacían presencialmente, ¿no? Y ahora, tanto cambió esto que ahora una marcha se transmitió vía Facebook, vía live. O sea, entonces yo creo que hay de las dos opciones, ¿no? Esas tecnologías han ayudado mucho. ¿Por qué? Porque gracias a eso, por ejemplo, se habilitó el pago de servicios ya sea por computadora, teléfono, se habilitaron más tiendas en línea. O sea, esta pandemia tiene sus pros y sus contras, ¿no? En muchísimos aspectos, pero esa sería mi respuesta. Si tuvieras que hacer una frase para que las personas tengan una mejor conciencia sobre la pandemia y sus consecuencias, ¿cuál sería? La frase sería, sabemos lo que podemos llegar a evitar, pero nos falta conocer cómo podemos llegar a evitarlo. Este video se realizó con todas las medidas de prevención necesarias como la mascarilla y gel antibacterial.